doctor, ahí hay cuando, o sea, el inculpado reconoce estar, se puede llevar a cabo, resolver de manera más rápida, y el Ministerio Público puede solicitar se reduzca la penalidad hasta en una tercera parte, ¿no? Tengo entendido también eso. Es lo que llamamos un proceso abreviado en ese sentido. Sí, efectivamente, en ese sentido, serían una de las, digamos, salidas alternas que tiene en el juicio oral, como sería el juicio abreviado en ese sentido, donde digamos reconoce su participación en el hecho, ¿sí? Y como usted dice acertadamente, maestro, se le pide la reducción de la pena. Es lo que conocemos, o es el antecedente, es lo que conocemos ahora como los juicios sumarios, en ese sentido. Ese es parecido, o va a ser sucesor en ese sentido del juicio abreviado en ese sentido. Sí. Bien. Yo quisiera ir a una pausa, doctor, sí. Y, o sea, para que entráramos a la tercera etapa, que es la parte medular de esta plática, de esta conversación, relación a los juicios orales, para que pudiéramos platicar un poco sobre el desahogo de las pruebas. Sí, ¿cómo? ¿Sí? Una pausa y regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia utilizando jabón. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Muchas gracias. Continuamos platicando con el doctor Mauro Morales Sánchez con el tema juicios orales. Me permito recordarles nuestros correos donde pueden comunicarse, hacer sus comentarios o hacer cualquier anotación al respecto para que podamos tener alguna intervención, alguna intercomunicación y cualquier duda o pregunta que pudiera presentarse para tener el placer de poderla realizar aquí y que el señor doctor nos haga el favor de contestarla. Nuestros correos electrónicos tepantlatoenvivo@hotmail.com, canal cultural @tepantlato.com.mx, nuestros teléfonos en el estudio 5564-8373 y de igual forma contamos con un multilínea 5265-8860. También podemos hacerlo y tener comunicación y seguirnos a través de Twitter, Facebook, Blogger y YouTube respectivamente. Bien, doctor, seguimos platicando con este tema tan interesante y como lo señalábamos antes de la pausa, hablar sobre el desahogo de las pruebas en esta etapa. ¿Cómo lo podemos llevar? ¿Qué pruebas se pueden aportar por parte de los involucrados dentro de este proceso? ¿Cómo se lleva a cabo su desahogo?
Usted ya nos señalaba que es el principio de concentración, que lo llevamos a cabo en una sola diligencia, donde en este caso los jueces que forman el colegiado pues van a valorar en conjunto el desahogo de las pruebas de ambas partes, y bueno, para poder determinar. Yo quisiera pedirle que de favor que nos explicara y nos dijera cómo se lleva a cabo todo este desahogo de las pruebas dentro del juicio oral, señor doctor. Bueno, una vez que ya se identificaron, digamos, a las partes, los siguientes viene el desahogo de pruebas. Se le da uso de la palabra al Ministerio Público para que designe a qué testigo o perito se va a interrogar. Hecho lo anterior, el Ministerio procede a hacer las preguntas correspondientes. Preguntas que no pueden ser insidiosas, engañosas, o dos preguntas en una sola, digamos, dos hechos en una sola pregunta. No pueden ser sugestivas en ese sentido. Procede a hacer la interrogación el Ministerio Público. Si el Ministerio Público hiciera una pregunta engañosa que confundiera, digamos, al testigo o al perito, y si la contraparte, en este caso el defensor, no se opone a esa pregunta, automáticamente procede y tiene que contestar al perito testigo. En este caso ya el juez no tiene intervención en el sentido de calificar o no calificar las preguntas que formulen las partes. Caso contrario, sucede en el procedimiento escrito, que ahí sí el juez, si ve que hay una pregunta insidiosa, engañosa, o que una pregunta, digamos, contemplen dos hechos a la vez, puede o no calificar, delegar esa pregunta. Y contra esta pregunta, contra esta negativa por parte del juez escrito, procedería el recurso de revocación, si así en ese momento lo interpusiera. Una vez que el fiscal lleva a cabo todas y cada una de sus preguntas, se procede a dar el uso de la palabra al defensor para que repregunte o realice sus preguntas correspondientes en el mismo sentido. Si en ese momento él hace una pregunta insidiosa o engañosa, y si el fiscal en ese momento no objeta dicha pregunta, pues el testigo o el perito tiene que contestar, ¿sí? Se me pasó antes manifestar que tanto el perito como los testigos o el ofendido, antes de iniciar el desahogo de pruebas, todos se pasan a la sala y se les protesta a todos y cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Sí? Esa sería la manera de cómo se desahogan todos y cada uno de ellos. Los peritos de igual manera, digamos, si han emitido algún dictamen o alguna cosa, va a ser a preguntas del Ministerio Público, del fiscal y de la defensa. Ya no ocurre como en la actualidad del juicio escrito, donde generalmente en base rendían su dictamen por escrito, ¿sí? Ya en ese caso de viva voz tienen que argumentar, tienen que señalar el por qué llegaron a una determinada conclusión, pero todo va a ser de viva voz en ese momento.